ahora que ya hemos visto cómo expresar f de xy en términos de la matriz asociada, vamos a ver cuál es la relación que hay entre matrices asociadas a una misma forma bilineal en dos bases distintas, como ya hicimos en el caso de aplicaciones lineales. De igual forma que en el caso de aplicaciones lineales, para ver el resultado que relacionaba matrices asociadas en distintos pares de bases, necesitábamos un lema técnico. En este caso, para formas bilineales también vamos a necesitar este lema, que puede parecer un lema técnico, y lo es, pero es una herramienta para probar el teorema que vendrá después sobre qué relación hay entre una matriz asociada a una forma bilineal f en una base B1 y una matriz asociada a f en otra base B2. Antes de probarlo, vamos a pensar en qué nos está diciendo esto, ¿vale? Vamos con una observación. Si os dais cuenta, si pensamos en V igual a K a la N y B la base canónica, esta expresión de aquí, ¿qué es? ¿Vale? Como digo, si miráis, pensáis en el caso V igual a K a la N y B la base canónica, la expresión que he subrayado en el rojo simplemente es lo que dimos como definición de f sub a de xy en el segundo vídeo del tema, ¿vale? En el ejemplo de la primera sección. Esta expresión de aquí es f sub c de xy. Es decir, en términos de las formas bilineales fa del ejemplo de la sección 1, este lema lo que nos dice es que si fa es igual a fc, entonces a es igual a c. Y desde luego, si es igual a c, pues sí que es evidente que fa es igual a fc. ¿Vale? Pero en principio podría parecer claro que si fa es distinta de c, una cosa es fa y otra es fc. Quiero decir, formalmente la expresión que queda es distinta, pero hay que ver que el resultado que queda al hacer el producto de matrices también es distinto. Vale, pues eso nos lo garantiza este lema. Bueno, hecha ya esta observación, que tampoco es lo principal del lema, como digo, el objetivo es probar el teorema que nos va a relacionar las matrices asociadas a una forma bilineal en bases distintas. Vamos con la demostración. Y como en el caso del lema similar que vimos para el resultado para aplicaciones lineales, la clave va a ser utilizar esta hipótesis que tenemos para cualesquiera xy de v, utilizarla para los vectores que nos convienen. Entonces lo que vamos a hacer es, aplicamos la hipótesis con x, v, y e i, v, j. Y hacemos esto para cualesquiera i, j. Es decir, la hipótesis que tenemos para cualesquiera x y de v, vamos a aplicársela a los vectores de la base B. Si x es vi, ¿cuáles son las coordenadas de x en la base B? Pues vi es el iésimo vector de la base B, por tanto sus coordenadas son todo ceros, salvo un 1 en la posición i. Y las coordenadas de i en la base B es la matriz columna que tiene todo ceros, salvo un 1 en la posición j. Vale, si queréis, para que quede más claro, podemos poner ceros encima y debajo del 1 y puntos suspensivos. Vale, entonces vamos a ver cuántas son estas expresiones que he subrayado en el rojo. Así, xb traspuesta por a y por ib es, bueno, pues es la matriz fila que tiene todo cero, salvo un 1 en la posición i.
por A y por la matriz columna con todo ceros, salvo un 1 en la posición J. Vale, y ahora vamos a pensar qué queda este producto. Si hacemos este primer producto, el de la matriz fila por A, el resultado va a ser una matriz fila y esa matriz fila que nos queda va a ser la iésima fila de A, ¿vale? Pensadlo un poco y si no lo veis, lo escribís. ¿Vale? O sea, el resultado de este producto de la matriz fila con un 1 en la posición I por A es quedarse con la fila I de A. Y ahora, si multiplicáis la fila I de A por la matriz columna con un 1 en la posición J, el resultado va a ser simplemente la entrada J de la fila I, es decir, va a ser A sub IJ. ¿Vale? A sub IJ, donde estamos llamando las entradas de A, donde estamos llamando A y J a la entrada de la fila I columna J de A. Si hacemos, ¿vale? Análogamente, xb traspuesta por c y por ib va a ser igual a c sub ij, donde estamos llamando las entradas de c y j. Vale, entonces, ¿qué nos está diciendo la hipótesis? Que el primer producto es igual a el segundo producto. Es decir, deducimos por hipótesis que A y J, la entrada de la fila I columna J de A, es igual a C y J. Y esto era cierto, ¿vale? Estábamos haciendo esto para cualesquiera I, J. Y así vemos que todas las entradas de A, que cada entrada de A coincide con la correspondiente entrada de C, luego A es igual a C. ¿Vale? Y con esto se acaba la demostración.